¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. De nueva cuenta con un tema ahora de derechos fundamentales, derechos humanos, ahora con acuerdos conclusivos, su importancia en lo que es la mediación, en los aspectos más importantes de las revisiones que tengan las autoridades fiscales, en la defensa precisamente de los derechos del contribuyente. No se vaya, quédese con nosotros, continuamos con este tema. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Les doy la bienvenida. De nueva cuenta su amigo Víctor Gumaro Correa, abogado fiscalista, para efecto ahora de continuar con una temática más del tema de derechos humanos o derechos fundamentales respecto a algunos medios no jurisdiccionales para efecto de la defensa del contribuyente, pues en esta ocasión para hablar de un poco de acuerdos conclusivos, su importancia práctica, que se pueda precisamente conocer este mecanismo y pues de alguna manera platicarlo y ponerlo sobre la mesa para que conozcan qué es lo que está ocurriendo precisamente con temas tan importantes con efectivamente con utilizar este tipo de acuerdo conclusivo que de alguna manera una vez asumido y que la autoridad reconozca el acuerdo propiamente que se haya llegado a él, pues evidentemente pues elevarlo como una resolución definitiva incontrovertible, que es uno de los aspectos que vamos a ver que tiene precisamente el acuerdo conclusivo y la importancia que tiene para el tema de la protección de esos derechos fundamentales, ¿no? Un poco la vez pasada que tuvimos oportunidad también de desarrollar este tema, hablábamos de los recursos, reclamación, sobre todo en lo que es la investigación, la observación que puede llevar a cabo también la Procuraduría para intervenir en ciertos casos en los cuales evidentemente tengamos una transgresión, una violación a los derechos fundamentales del contribuyente, como el debido proceso legal, como un tema de legalidad, como un tema de fundamentación y motivación que tenga importancia o trascendencia en los actos de autoridad, que ustedes, dicho sea de paso, sabemos que ahora con los medios electrónicos, pues sabemos que a través del buzón tributario, a través del conocimiento de la contabilidad electrónica, a través propiamente también del comprobante fiscal digital por Internet, que es una de las herramientas tecnológicas con las cuales la autoridad lleva a cabo también facultades tanto de gestión tributaria como de comprobación o de investigación en materia fiscal para determinar la situación fiscal de un contribuyente, pues efectivamente tenemos que el acuerdo conclusivo es una de las herramientas, me parece a mí, de un medio no jurisdiccional que es muy acertado el haberlo pues establecido en nuestro sistema legal mexicano, en virtud de que permite una mediación muy adecuada para efecto de cuando se tiene un desacuerdo en los hechos u omisiones que están señalados propiamente en las actuaciones de autoridad, pues se pueda llevar precisamente a un tema de este mecanismo de mediación. Me parece que es de los temas más importantes porque los países que más han desarrollado el tema de adecuar precisamente una mejor protección a los derechos, pues tienen este tipo vamos a decir, de institución protectora de un ombudsman fiscal que va a vigilar precisamente el cumplimiento a lo que se llegue al acuerdo cuando tienes una revisión. ¿De qué tipo de revisión estamos platicándoles a todos ustedes? Pues precisamente de lo que es una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o propiamente también una revisión electrónica que puede estarse sustanciando, que puede estarse desarrollando con el contribuyente y tiene determinada etapa para efecto de poder llegar a un tema de acuerdo cuando evidentemente tanto el contribuyente, sus asesores,
quienes estén acompañando precisamente al contribuyente en ese proceso, pues están en desacuerdo con los hechos o omisiones que se están levantando en una actuación de carácter fiscal. Para mí es relevante precisamente que en el Código Fiscal de la Federación pues tengamos precisamente este mecanismo que es de los puntos más importantes que se están estructurados para efecto de poder pues aplicar este tipo de acuerdos que están regulados precisamente por artículo 69C y siguientes preceptos del Código Fiscal de la Federación, los cuales tienen por objeto que este organismo público con autonomía técnica, funcional y de gestión, como es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues promueva de manera transparente, facilite una solución anticipada y consensuada de las diferencias que se tengan precisamente en este proceso y que se pueda ver los diferendos, desavenencias, que de alguna manera se llegue a una vamos a decir, una solución en los temas que el contribuyente enfrente con la autoridad y de esa manera pues cerrar ese capítulo en el cual pues hay este tipo de diferendos entre las dos partes, ¿no? Y evidentemente es cuando ahí se va a presentar cuáles son los temas en que hay un desacuerdo y cuál autoridad puede precisamente establecer que está de acuerdo o no está de acuerdo con el tema de llegar a una presentación, por ejemplo, de declaraciones por autocorrección fiscal para efecto de que inclusive si el contribuyente presenta precisamente dentro de esas etapas sus declaraciones presentadas precisamente por autocorrección fiscal, pues pueda también por única ocasión, conforme al 69G del Código Fiscal de la Federación, pues que se le pudieran reducir las multas de fondo, forma, agravantes que pudieran imponerse con las contribuciones que precisamente se están enterando esas diferencias propiamente en el procedimiento de auditoría y que no van a llegar a la resolución definitiva donde vamos a enfrentar un crédito fiscal para impugnarlo y evidentemente a entrar a un tema de garantía, probablemente el interés fiscal, de ir a juicio para tener estos temas que pudiera pues de alguna manera tener esta etapa en donde como abogados, los que estamos en el medio, pues también vamos a brindarle una solución y no simplemente todos los temas de litigio, ¿no? Sino poder llegar a un acuerdo con la autoridad y poder gestionar de alguna manera, promover, transparentar, facilitar de alguna manera de manera anticipada y consensuada los diferendos que se tienen precisamente en estos procesos. Entonces, evidentemente, ¿en qué tipo de hechos y omisiones estamos durante el ejercicio de facultades de comprobación que puedan ser materia de este acuerdo? Precisamente atendíamos al artículo 42, fracciones 2, 3 o 9 del mencionado Código Fiscal de la Federación, los cuales, reitero, pues van a establecer los procedimientos de visita domiciliaria, revisión de gabinete y en todo caso lo que es el tema de revisión electrónica, en el cual este acuerdo precisamente pues tiene un tema como su propia denominación lo tiene, pues de un acuerdo conclusivo, inatacable, si llegamos a que la autoridad acepte precisamente algún hecho u omisión que no tiene un sustento, que no está basado en un tema de legalidad, o cuando tenemos también temas de diferencias en la interpretación y alcance que tiene una disposición fiscal, pues en todo caso podemos presentar también un tema de un medio alternativo en el que el contribuyente pueda, una vez llegando a ese consenso, pues en todo caso regularizar su situación fiscal y a lo mejor preparar mucho mejor el camino por si una situación le pudiera llevar de todos modos a otra parte del litigio, pues a evitar una contingencia o un riesgo que sea mucho mayor, ¿verdad? De alguna manera tener esa parte equilibrada entre lo que realmente el contribuyente sabe que tuvo alguna situación de diferencia
y que debe de alguna manera llegar a ese acuerdo con la autoridad revisora para la calificación precisamente de esos hechos o omisiones, que es muy importante que podamos reconocer que el contribuyente en este procedimiento de comprobación, pues sabíamos que en un primer momento podía acudir a cualquier tiempo a solicitar la adopción del acuerdo conclusivo, desde que inclusive iniciaban las facultades de comprobación, pero sabemos de las reformas que también tuvo en estos preceptos y ahora nos establece pues esta parte de que se haya levantado por lo menos el oficio de observaciones, en todo caso el conocimiento también de hechos o omisiones ya calificados y que se tenga precisamente 20 días para efecto de presentar el acuerdo conclusivo ante la autoridad fiscal. Y la Procuraduría lo que va a determinar es, en todo caso, una suspensión de la auditoría en tanto se va a instaurar, en todo caso, este procedimiento en el que vamos a poder instaurar si se aprueba y si hay fundamento y sustento para esto, para tener un tema de una mesa de trabajo en los cuales inicia ese proceso de mediación en donde pues el contribuyente va por cada uno de los temas que tenga como observación, a plantear cuáles serían precisamente estos hechos u omisiones detectadas de manera incorrecta. Evidentemente, este procedimiento de acuerdo conclusivo es muy importante conocer que tiene características de flexibilidad, de celeridad, que son puntos pues que van a establecer que el propio contribuyente puede estar muy activo en la dinámica del propio acuerdo, porque va a carecer de formalismos técnicos y aquí es donde se va a buscar la voluntad de las partes, acercar propiamente las partes a este tema que sería la autoridad revisora y el contribuyente, ¿no? Ambos van a estar ante este mecanismo frente a frente. Por eso hablamos de una solución consensuada, anticipada a un tema de una resolución definitiva y cuando se dan ciertos supuestos de desacuerdo con los hechos u omisiones que precisamente puedan llevar a un incumplimiento de obligaciones fiscales por tener el ejercicio de facultades de comprobación, pues evidentemente ese mecanismo, la Procuraduría intervendrá para cuidar que se cumplan todos los aspectos de celeridad, de flexibilidad, de llegar a un tema de inmediatez propiamente del procedimiento y cumplir precisamente con esa previsión de acercar de manera eficaz pues a una defensa de los derechos fundamentales. Es decir, tenemos una protección precisamente al derecho de propiedad que tenemos tanto las personas físicas y morales. Precisamente patrimonio es la protección que un contribuyente tiene como un atributo como persona, ya sea físico o moral, esa protección precisamente de contar con todas las garantías que deba de tener esos elementos de cumplir, además de la propiedad, con temas tan completos como el tema evidentemente, de contribuir al gasto público, pero de manera proporcional, equitativa, que dispongan las leyes desde la óptica del tema del derecho fiscal y obviamente el derecho constitucional que protegen pues esos derechos humanos que son tan importantes en el desarrollo precisamente y en el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y que comprueben inclusive pues el estar en un estatus evidentemente de cumplimiento, que es uno de los temas más importantes. Es decir, no se privilegia aquí el que estos mecanismos sean para eludir o evadir impuestos. Eso es incorrecto. Esto no está hecho ni para evadir ni para eludir el pago de impuestos, sino por el contrario, es una facilitación al contribuyente para poder hacer una evaluación correcta.
Recuerdo uno de los temas más importantes en uno de los casos era demostrar en un tema de una depreciación acelerada de un activo, que se trataba precisamente del cumplimiento a todas las características que le daba el derecho a llevar una depreciación acelerada y no una depreciación, vamos a decir, con todas las, vamos a decir, con todas las características que la ley señala para llevarla pues un poquito más lenta en el tiempo por considerarla como una inversión, ¿no? Vamos a pensar que en esos casos pudiese haber una calificación incorrecta de los hechos que esté evaluando la autoridad, y vamos a partir de que se pudiera presentar antes de ir precisamente a un tema de una resolución de un crédito fiscal y de ir a juicio y de ver tema de garantías, precisamente al tener la calificación de hechos o omisiones y al tener un oficio de observaciones, una revisión de gabinete, al tener un tema de un acta final, donde ya hay una calificación precisamente de estas circunstancias, pues poder acreditarse precisamente que estamos frente a una depreciación acelerada y que se cumple con los requisitos que la propia ley señala para llevar pues este tema de, vamos a decir, de estímulo fiscal importante para el contribuyente, y que de alguna manera la autoridad no lo quería otorgar, ¿no? Con esos elementos se pudiera estar en la mediación para efecto de demostrar las características de este activo y clasificarlo claramente bajo la hipótesis legal que le permite estar con la depreciación acelerada, ¿no? Entonces, ante estas características que tiene precisamente el acuerdo conclusivo, es un mecanismo bastante simplificado, eficaz, que además invita propiamente a que se paguen las contribuciones, y además de que pudiese llegarse al acuerdo de decir, ¿sabes qué? Sí, autocorrijo en todo caso las contribuciones, pagando su actualización, recargos, etcétera. Y el tema que pudiéramos estar estableciendo, decíamos, era, pero revisa las multas, ¿no? Porque si estamos ahorita aquí acordando de alguna manera la calificación, el único tema que se estaría en todo caso regularizando son las contribuciones. Es decir, se están pagando contribuciones. Y por otro lado, únicamente el tema de las multas sería el beneficio que el contribuyente por única ocasión tiene en este procedimiento cuando los utilice únicamente por primera vez, ¿no? Porque sabemos que no podrá repetir estos beneficios. Ahora, ¿qué cuida la Procuraduría para efecto de dar un procedimiento de esta solicitud del escrito que tiene para acuerdo conclusivo? Pues evidentemente muchos de los requisitos son con características muy sencillas, como determinar nombre, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes, si comparece a través de un ente legal, que tenga evidentemente ciertas características, el poder, si tiene un poder general para actos de administración, de dominio, o un poder especial para suscripción de acuerdos conclusivos previstos en el propio Código Fiscal de la Federación, pues bueno, podemos adjuntar copia certificada precisamente de la escritura donde conste estas facultades que tiene el representante para, en todo caso, tanto el representante legal o el apoderado que tenga estas características. Establecer autorizados, ese es uno de los temas muy importantes para abogados, para contadores, que puede tener autorizados y domicilio también autorizado para efecto de recibir notificaciones del procedimiento, y evidentemente el tema de características que estamos viendo al acuerdo conclusivo. O sea, son temas que son muy sencillos propiamente de identificar. Identificar propiamente también los hechos u omisiones que consideramos que están incorrectamente, arbitrariamente calificados por parte de la autoridad, y obviamente el tema de precisar lo que se pretende con este mecanismo, el cual evidentemente me parece un tema de mediación, un tema de propiamente de protección de los derechos fundamentales del contribuyente, en los cuales puede tener alternativas antes de tener precisamente una resolución
liquidatoria de un crédito fiscal, que ya lo va a llevar últimamente en esa etapa, si tuviera una resolución definitiva, pues a únicamente una defensa, a un litigio que pudiera ser inclusive largo, y a lo mejor en ciertos temas pudieron haber sido destrabados desde este acuerdo conclusivo. Entonces, pues es un tema de defensa preventiva recomendable para efecto de instaurar estos procedimientos y pues de alguna manera que la autoridad podamos estar analizando estos temas propiamente de la presencia de los abogados que estén en el área de acuerdos conclusivos, ante los delegados precisamente también de esta institución, que de alguna manera es, pues precisamente por eso calificarla como ombudsman fiscal, con las reformas que además le ha costado, pues también, vamos a decirlo así, al pueblo, le ha costado a gobierno, le ha costado instaurar instituciones que sean garantes, que sean protectoras de estos derechos fundamentales que evidentemente son reconocidos por la Constitución, pero que sabemos que están como un derecho universal, los derechos humanos, que de alguna manera vienen desde históricamente pues en movimientos revolucionarios y demás de otros siglos, y que son reconocidos por vamos a decir, por el constituyente mexicano y por los tribunales, evidentemente interpretados a la luz ahora de los principios de interpretación pro homine, a favor precisamente, si es un derecho humano o fundamental, a favor de interpretar con la mayor extensión hacia el ciudadano, hacia el contribuyente, en los alcances cuando hay duda en la interpretación de un derecho humano fundamental, en los cuales se considera una violación a algunos de los temas más importantes, como sería inclusive el acceso a justicia, el de la tutela que decimos judicial efectiva, el de un procedimiento legal en donde tenga oportunidad de probar, de presentar alegatos o argumentos de importancia para efecto de desestimar las posiciones. Y bueno, y preparar, esto sirve también para los abogados, para preparar las acciones de defensa. Evidentemente es importante también que podamos repasar, recuerden de manera efectiva lo que son los actos precisamente ilegales, pero que no son invalidantes, ¿no?, de un procedimiento precisamente de auditoría fiscal, y los cuales pues nos van a permitir prepararnos mucho mejor, con un mayor óptica en estos sentidos, para pues avanzar en llevar este mecanismo a un éxito, ¿no?, al éxito de representar precisamente en este caso a nuestros clientes, a quienes se acercan a este mecanismo de acuerdo conclusivo, cuando, reitero, estamos en facultades de comprobación y estamos en ciertos procedimientos que nos llevan precisamente a poder establecer una comunicación flexible, dinámica, oportuna, eficaz con en todo caso, con la autoridad y con el contribuyente, al grado tal que nos ha servido en la práctica. Por ejemplo, les digo a todos que cuando la autoridad inclusive se ha negado a que se le presente cierto tipo de pruebas en los procedimientos de auditoría, pues se ha podido de alguna manera llegar a un acuerdo ante este ombudsman, ante la Procuraduría, para efecto de que se valoren, se emita una posición. Y no quiere decir con esto que se va a llegar a un 100% de acuerdo, pero sí probablemente puedas determinar cuáles son los riesgos con los que el contribuyente va a irse posiblemente a un litigio, y cuáles va a poder resolver en esta etapa de facultades de comprobación. Esto va a permitir ser muy importante el tema de cómo solucionar de manera consensuada y anticipada los aspectos del desacuerdo sobre la calificación precisamente de hechos o omisiones,
que es lo que se hace constar precisamente en las actuaciones que tiene la autoridad en facultades de comprobación contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y llegar precisamente a un acuerdo con esta naturaleza. Entonces, recomiendo ampliamente a evaluar por parte de los abogados, por parte de los estudiantes de Derecho, también a conocer precisamente de estos medios que permiten precisamente solucionar pues en una etapa que no es de litigio, de manera anticipada y consensuada, pues soluciones que pueden ser muy prácticas, rápidas, mucho más económico, el tema de pagar contribuciones actualizadas y con recargos cuando se autocorrige, y el de utilizar precisamente el beneficio de que las multas que pudieran ser excesivas, pues que no tenga un impacto la empresa, sobre todo cuando la empresa en la actualidad ha tenido problemática con el tema del gran confinamiento, como lo fue COVID en 2020, cuando se tuvo que catalogar a empresas no esenciales y aquellas empresas que tuvieron que bajar su nivel de operación y que se van recuperando a través de los resultados que ahora vemos de 2022 de los pues, incrementos del Producto Interno Bruto en la economía. Entonces son puntos muy importantes que recomiendo que podamos repasar y que espero que esta plática haya sido de utilidad para todos ustedes, que estemos más intercambiando sobre todo este tipo de experiencia práctica de cómo solucionar estos casos de defensa preventiva ante una institución como es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Por eso, pues acudamos de manera oportuna. Les invito a que nos escuchen en Spotify, nos sigan en redes sociales y no me resta más que despedirme, agradecerles y desearles muy buenas noches. Y muchas gracias.